Hola profesor, aquí comienza mi video. Dice la primera parte, crear una clase llamada coche con los métodos acelerar y detenerse, que deberá imprimir un mensaje donde ambos métodos recibirán un valor de aceleración o frenado según corresponda. Ya, aquí yo creé la clase coche, donde tiene su respectivo método acelerar y detenerse. Acelerar puede recibir parámetros al igual que detenerse. ¿Qué es una clase y para qué sirve? La clase es un molde para crear o instanciar objetos. Porque ya que los objetos pueden ser de distintos tipos dependiendo de la clase que se haya realizado. ¿En qué se diferencia el objeto de una clase? La clase, como había dicho, es el molde, entonces es la característica del objeto que va a tener. Por ejemplo, en este caso yo hice coche, entonces después se instancia en otra página la clase y ahí se genera el objeto y uno puede ir manejando los métodos, llamándolo. Luego dice cómo se accede a sus métodos y atributos. Para acceder a los métodos de atributo de una clase, como había dicho, se abre una nueva página, se abre una importación, o sea, se hace una importación a la clase que uno va a utilizar, en este caso una importación a coche, y luego se hace la instancia, importante, hacer la instancia, le pongo un nombre, llamo a la clase, dependiendo si este tiene atributos o no, se ingresan los atributos cuando se está haciendo la instancia. Y luego vuelvo a escribir el nombre del objeto que le puse, en este caso fue auto, punto, al método que yo quiera llamar y luego si este tiene parámetro o no, se agrega. ¿Cómo funcionan los parámetros y para qué sirve? ¿Y de qué depende si debo incluir parámetros o no? Como estaba comentando, aquí todo depende del método que uno utilice, ya que no todos los métodos necesitan parámetros. Por ejemplo, si hay un método, por ejemplo aquí en este caso va a acelerar, yo necesito que me ingrese si vale con qué velocidad va a acelerar el auto. Entonces va a ser una acción. Este método ya tiene como un, un código aquí escrito. Entonces dice, por ejemplo, si yo aquí yo le ingresé 10, me hace una comparación para ver si es mayor a 0 lo que me está integrando el usuario, o sea, agregando el usuario. Y si no, devuelve un no aceleró el vehículo. Por ejemplo, si hay métodos que no necesitan que se ingresen parámetros o que se ingresen datos, puede ser ya que uno los llama y solo muestran un mensaje. Por ejemplo, alguna información de la clase o algo, o lo que se quiera mostrar, pero solamente en un mensaje. No que haga una acción o alguna comparación. Otra manera, igual que a lo mejor no se describe la parte de arriba del método, podría ser también cuando uno en el método, cuando entra al método, el método pide parámetros. Por ejemplo, cuando yo quiero pedir algún número, ahí se ingresa. Entonces, no necesariamente agregarle al método cuando yo lo estoy llamando, por ejemplo, aquí en la parte de My, no se pone nada, pero sí lo pide después cuando ingresa al método. Luego dice, crea una clase llamada perro, otra llamada gato, otra llamada animal. Ya, aquí yo hice el animal, la gato y perro. ¿Qué es o para qué sirve una clase abstracta? Aquí, la clase abstracta, como estamos viendo acá, sirve para crear
como el inicio de las clases hijas que se van a hacer. Entonces yo en la clase abstracta, ¿qué hago? Agrego métodos, pero sin descripción alguna, solamente los nombres y los tipos de métodos que quiero que todas mis clases hijas tengan. ¿Cómo creo una clase abstracta en Python? Se hace una importación del módulo ABC. Luego, nombre de la clase. Si quiero que tenga los atributos, también se agregan. Y se agrega abstract method. Esto hace que sea una clase abstracta y que cada método que se está agregando sea sí o sí los tenga los clases hija. Ya que si no tiene escrito eso, la clase hija puede que no lo tenga. El abstract method es un decorador. Ya. ¿Qué sucede si la clase hija tiene menos métodos que la clase padre? Lo que comentaba, tienen que tener todos sus métodos sí o sí teniendo el abstract method. Si no tiene esto, uno a lo mejor puede que no se pueda incluir en el rango de error, pero para que sea una clase abstracta tiene que tener abstract method. Y si la hija tiene más métodos, sí se puede, ya que cada clase que va bajando, por decirlo así, puede ir agregando más métodos. Por ejemplo, tengo en la clase abstracta, tengo 5 métodos. En la clase hija puedo tener 7, 8 métodos. Y finalmente, el patrón de diseño adapter. Este es un patrón de diseño estructural que permite colaborar con otros objetos que no son compatibles. Por ejemplo, cuando quiero utilizar dos tipos de de clases, por ejemplo, cuando quiero utilizar MySQL y SQLite. Entonces, estas dos bases de datos funcionan de distinta manera y gracias a adaptar puedo llamar de las dos partes y no tener que estar yendo a una a la otra. Eso es todo. Gracias. Espero se me haya entendido. Igual me complica mucho hacer este tipo de cosas, así que eso. Muchas gracias.